Hola a todos, en esta clase vamos a hacer más ejercicios de distribuciones unidimensionales, ¿vale? Ejercicios tipo test de distribuciones unidimensionales. A ver, en el primero nos dice para representar gráficamente una distribución de frecuencias de atributos, ¿vale? Si tenemos atributos o datos de tipo cualitativo, ¿vale? Si queremos hacer una representación gráfica, ¿qué utilizaremos? Un diagrama de barras, un histograma, un diagrama de sectores, un diagrama de tallo y hojas, ¿vale? En el caso de atributos, pues bueno, tenemos que saber que son variables de tipo cualitativo, ¿vale? Por ejemplo, los colores, ¿vale? Entonces, diagrama de barras no tiene mucho sentido porque necesitaríamos un número central para definir, pues, el valor de la barra, diagrama, histograma, diagrama de tallo y hojas son números, así que básicamente cuando tenemos datos cualitativos, por ejemplo los colores, pues lo que tendríamos que utilizar es un diagrama de sectores, ¿vale? Por ejemplo, el 50% de los coches son de color blanco, el 25% son de color negro y el otro 25% rojo, ¿vale? Entonces, en este caso, atributos, variables cualitativas, cuando tenemos variables cualitativas, pues si no son valores numéricos, hay algunos tipos de gráficos que no se pueden hacer. Entonces, de los que tenemos aquí, pues el más adecuado sería diagrama de sectores. A ver, en el ejercicio 2 nos dice, tenemos la siguiente distribución de frecuencias, donde X es el número de libros leídos en un trimestre, a partir de una muestra de 50 personas. Vale, pues nos da la N. El número total de datos en esta distribución, pues nos dice que es 50. Vale, en esta tabla simplemente nos da la X, número de libros, esto sería el valor de la variable y la frecuencia relativa, ¿vale? Pero podríamos completar esta tabla. Podríamos deducir, por ejemplo, para las preguntas que nos van a hacer, la frecuencia absoluta, NI, sí, ¿no? Para encontrar NI, si sabemos que la frecuencia relativa, FI, es igual a NI partido por el número total de datos, pues si queremos NI, lo único que habrá que hacer es multiplicar la frecuencia relativa por la N total. ¿Vale? Entonces, tendríamos que hacer 50 por 0,1. Pues 50 por 0,1, número total de repeticiones sería 5. Y así con todos. 50 por 0,2. Pues esto sería 10. 50 por 0,3. Pues aquí tendríamos 15. 50 por 0,26. Tendríamos un total de repeticiones de 13. Y 50 por 0,14. Estos son 7. Obviamente, para comprobar que lo hemos hecho bien, la suma de todas las NI nos tendría que dar la N total. Tendría que dar 50. Si sumamos 5, 10, 15, 13, 7, nos sumará 50. Podríamos completar más cosas de esta tabla que nos pedirán en los diferentes ejercicios. Podríamos hacer la frecuencia absoluta acumulada, NI. ¿Vale? Esto sería 5, esto sería 15, vamos sumando, ¿vale? 15 de 5 más 10, en el siguiente sería 5 más 10 más 15, o 15 más los 15 siguientes, 30, ¿vale? Luego le tendríamos que sumar el 13, 43, y finalmente más 7, pues 50. Obviamente el último valor de la acumulada tiene que coincidir con la N total, ¿vale? Pues si nos dan las frecuencias relativas y la N total, podemos calcular las frecuencias absolutas, el número de repeticiones de cada una de las variables. Que es la primera pregunta que nos hacen aquí. ¿Cuántas personas han leído 4 libros? Bueno, pues aquí nos están preguntando cuántas repeticiones tiene la variable 4. Pues la variable 4 sería esta, tiene 15 repeticiones. Pues eso quiere decir que 15 personas de esta muestra han leído 4 libros. Así que nos están preguntando por una frecuencia absoluta, número de repeticiones de la variable x igual a 4.
A ver, en el ejercicio 3 nos dice, utilizando la misma distribución del ejercicio 2, ¿cuántas personas han leído menos de 5 libros? Pues bueno, menos de 5 libros, igual lo ideal sería hacerlo con las acumuladas. Estos serían 5 libros, menos de 5 libros, pues serían las que han leído 2, 3, 4. Lo podemos hacer también con la NI, pues serían estas 5 personas, más estas 10 personas, más estas 15 personas. Pero bueno, también podemos decir, pues el acumulado está aquí, 30 personas. O simplemente lo que hemos dicho, hay 5 personas que han leído 2 libros, hay 10 personas que han leído 3 libros y hay 15 personas que han leído 4 libros. Pues la suma, 30, nos dice que han leído menos de 5. Por lo tanto, el acumulado hasta 4. Lo más fácil sería mirarlo con la frecuencia acumulada. ¿Vale? Este 30 pues sería la acumulada hasta 4. Vale, pues esto sería la A. Vale, en el 4 nos dice, utilizando la distribución del ejercicio 2, ¿cuántos libros han leído las 20 personas que han leído más libros? A ver, si cogemos la tabla, la vamos a copiar. Vale, nos preguntan ¿cuántos libros han leído las 20 personas que han leído más libros? Bueno, pues aquí hay 7 personas que son las que más libros han leído, que han leído 6. Y aquí hay 13 que han leído 5. Pues 7 más 13 serían 20, por lo tanto nos estarían hablando de estas 20 personas de aquí, que son las que han leído más libros. Pues estas personas han leído... Perdón, que lo he borrado. Volvemos. Vale, hemos dicho que estábamos hablando de estas 20 personas que han leído. No sé por qué hace esto. Bueno, a ver, ahora sí. Esta y esta. Vale, pues han leído 5 y 6 libros. Así que la respuesta sería pues 5 o 6 libros. Vale, en el ejercicio 5 nos dice en la distribución de frecuencias con datos agrupados en intervalos, la marca de clase que es. Pues bueno, si recordamos cuando teníamos los datos agrupados en intervalo, al intervalo inferior normalmente lo llamamos LI-1, al superior LI, y era, pues no sé, personas que se han gastado en la compra mensual, me invento, pues entre 0 y 50 euros, entre 50 y 100 euros, entre 100 y 150 euros. Pues esto era datos agrupados, que es la marca de clase, lo que llamaríamos MI o XI, pues es el punto medio del intervalo. ¿Cómo se hacía? Pues en este haríamos 0 más 50 entre 2, pues esto sería 25, el otro 50 más 100, 150, pues sería 75. Este de aquí sería 100 más 150, 250, entre 2, 225, y así iríamos calculando la marca de clase. Así que la marca de clase es el punto medio del intervalo, es sumar el intervalo inferior más el intervalo superior y dividir entre 2. Así que el punto medio del intervalo. A ver, en el 6 nos dice el diagrama de barras se utiliza generalmente para representar distribuciones de frecuencias, pues nos dice con datos agrupados en intervalos, atributos, variables discretas, variables continuas.
El diagrama de barras, que ponemos la barra y ponemos el valor en el centro de la barra, normalmente se utiliza para distribuciones de tipo discreto, ¿vale? Es adecuado cuando tenemos datos discretos, variables discretas. Dice el cociente entre el número de observaciones de un intervalo y el número total de observaciones, pues eso es la frecuencia relativa. El número de observaciones de un intervalo, NI o de un valor, ¿vale? En este caso nos habla de un intervalo, pero sería el número de repeticiones que tiene o un dato o un intervalo, dividido entre la NI total, pues eso sería la frecuencia relativa, la FI. Vale, en el 8 dice, para obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de una variable y su representación gráfica se construye diagrama de barras, un histograma, un diagrama de sectores, un diagrama de tallo y hojas. Si queremos obtener simultáneamente la distribución de frecuencias y la gráfica, aquí lo ideal sería un diagrama de tallo y hojas. ¿Vale? Este diagrama de tallo y hojas, vamos a buscar uno. Pues si cogemos un diagrama de tallo y hojas, podemos, con el dibujo de las hojas, hacernos un poco la idea de cómo sería la gráfica. A ver, buscamos un stem and leaf, un diagrama de tallo y hojas. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico del diagrama de tallo y hojas. ¿Vale? ¿Qué podemos ver aquí? Pues aquí podemos ver la frecuencia, el número de repeticiones, por lo tanto dice para obtener simultáneamente la distribución de frecuencias, aquí vemos el número de repeticiones, estos son los valores que hay 6 datos, estos serían el 71, o 701, 704, 706, ¿vale? O sea, podemos ver el número de veces que se repite cada valor, en este caso sería como un intervalo, es del 701 al 709, aquí del 710 al 719 sería como los datos en un intervalo, pues aquí hay 6, aquí hay 7 y lo que nos dicen que más o menos podemos ver la representación gráfica sería que aquí más o menos podemos ver la gráfica que tiene la distribución, ¿vale? Por eso en un diagrama de tallo y hojas pues se pueden ver tanto la distribución de frecuencias como un poco la gráfica. Vale, el ejercicio 9 nos dice de una muestra cuyo tamaño es 300, se conocen los siguientes datos. Tenemos lo mismo, número, el valor de la variable, la FI, como tenemos la N total, pues podríamos calcular las NIs mayúsculas. Vale, lo primero que necesitamos, esto de aquí es 300, pero bueno, lo primero que necesitaríamos es saber cuánto vale este interrogante. Esto sabemos que el sumatorio de las FI es igual a 1. Esto sería 0,05 más 0,25, 0,3, ¿vale? Más 0,25, 0,55, más 0,15, 0,7. Por lo tanto, para llegar a 1 nos faltaría 0,3. Pues bueno, ya sabemos que esta frecuencia es 0,3. La suma de todos tiene que ser 1. Nos dice la frecuencia absoluta de observaciones de la variable x3. Bueno, entiendo que esto es lo que hemos llamado x1, esto es lo que hemos llamado x2, así que la x3 sería esta. Bueno, pues frecuencia absoluta sería la NI, es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. ¿Cómo hemos calculado la NI? Pues multiplicando FI por el número total, por n. Si el primero lo multiplicamos 0,05 por 300, pues tendremos la frecuencia absoluta de el 1. Nos piden la del 3. Pues ¿qué tendremos que hacer? Multiplicar este 0,3 por 300 y esto da 90. ¿Qué quiere decir? Que el valor 3 se repite 90 veces. ¿Vale? Frecuencia absoluta pues es el número de repeticiones. Así que aquí el 9 sería la B. En el 10 nos dice, utilizando la distribución del ejercicio, en realidad sería de este, ¿cuál es el porcentaje de datos estrictamente más pequeños que 4? Bueno, pues el número de datos más pequeños que 4
como nos pide porcentaje, lo podríamos mirar con las FIs. Más pequeños que 4 sería hasta 3. Así que aquí lo que tendríamos que hacer es sumar el 0,05 más el 0,25 más el 0,3. ¿Vale? Este es el porcentaje de datos igual a 1, 0,05. Este es el porcentaje de datos igual a 2, 0,25. Y este es el porcentaje de datos igual a 3. Como nos dice estrictamente más pequeños que 4, pues en esta distribución sería el 1, el 2 y el 3. ¿Vale? Si sumamos esto, pues esto nos da 0,6. Esto es la frecuencia relativa. Esta en realidad sería la acumulada hasta 3. Si lo multiplicamos por 100, pues tenemos un 60%. Nos pide porcentaje, pues bueno, simplemente multiplicar la frecuencia relativa por 100. Así que aquí sería el 60%. A ver, en el 11 nos dice, utilizando la misma tabla, ¿cuántas observaciones son mayores o iguales que 3? Pues ¿cuántas observaciones son mayores o iguales que 3? No hemos calculado las NIs, pero bueno, las podemos calcular. Mayores o iguales, mayores o iguales a 3. Por lo tanto, estas 90 las necesitaríamos. Luego sería el 0,25 por 300, que esto sería 75. Y luego el 0,15 por 300, que esto sería 45. ¿Vale? Pues mayores o iguales que 3. 90 más 75 más 45, que estos son 210. Así que sería la A. Vale, pues esto sería saber interpretar los datos que están agrupados, saber interpretar las tablas o saber entender los gráficos, qué tipo de gráficos corresponden a cada tipo de variable, y saber interpretar estos datos. Una vez sabemos interpretar estas tablas, lo que podremos hacer es analizarlas, como en los siguientes temas, con medidas de posición, dispersión, ¿vale? Pero este sería el tema de distribuciones unidimensionales.